Cuéntame qué hago yo aquí sentada. Dios mío. Ya lo sabes, yo soy muy emocional y me cuesta muchísimo hablar a una cámara, con lo cual te he pedido que estés delante porque yo siempre prefiero hablar con un ser humano. Contigo te conozco desde hace años, luego es un verdadero placer hablar contigo, hablar con Perico y con las personas que he compartido una parte de la vida. Nos conocemos desde hace muchos años, como hemos estado hablando durante estos 2 días. ¿Cómo te encuentras, Emilio? Pues la verdad, con mucha responsabilidad de venir aquí, de cerrar los programas. Sé la ilusión que he puesto en este proyecto, con mucho miedo, porque yo voy a invertir 1 hora, pero aquí miles de personas que van a invertir una parte de su vida. Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Y como hablábamos de la entrevista, me ha animado mucho ver a tu hijo, que hacía mucho tiempo que no lo veía, y a vuestro hijo, que era así. A mí también, ¿eh? Bueno. Es importante, y para Perico ya ni te cuento, y es importante ese apoyo. ¿Cuándo empiezas a estudiar las emociones, Emilio? Bueno, a ver, yo me dediqué al mundo empresarial. Bueno, antes que nada vamos a ponerle un poco de humor y no vamos a dramatizar, ¿no? Ya decía Groucho Marx que es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y te voy a hablar de lo que siento hoy. Es algo que yo siempre digo, ¿no? Al final, me encanta aquella gente que duda. Entonces, lo que os digo hoy es fruto de lo que pienso hoy. Mañana pues tendré una nueva información y probablemente pensaré diferente. Y luego hay tantas formas de ver la vida como personas que lo ven. Con lo cual, te voy a hablar de mis sentimientos. Y para eso tengo que recordar a Riccardo Muti. Riccardo Muti me encantó, que es un compositor italiano, un director de orquesta italiano, que dice que dirigir una orquesta es muy fácil. Es simplemente hacer así. Pero lo difícil es transformar, coger el alma de los músicos, transformar las notas en sentimientos y hacer que estos sentimientos lleguen. Voy a hacer una conferencia donde mi objetivo va a ser transmitir las emociones, transmitir los sentimientos, y ese va a ser el objetivo de lo que vamos a hacer así. Qué bueno. ¿Sí? ¿Es el objetivo o no? Va a haber más, seguro. Bueno, ¿cuál es el objetivo real, aparte de transmitir esas emociones? A ver, yo siempre le digo a mis hijos 2 frases, porque yo creo que aquello que repetimos desde pequeño nos queda. La primera, que me impactó porque me la enseñó una persona hace años, es: naciste para ser feliz. Y la segunda: hagas lo que hagas, disfruta. Entonces, esos son dos cosas que le repito constantemente, porque creo que es una de las cosas más importantes del ser humano. Cuando estábamos preparando la conferencia, yo tenía mis dudas de cómo preparar la conferencia. Se hace una conferencia tradicional, basada en alegría, entusiasmo, pero voy a tratar de ir un poquito más lejos, de lo que llamo la alegría con trascendencia. Es decir, no la alegría a corto plazo, aquella alegría que perdura en el tiempo. Yo creo que la mente es muy poderosa. Si la llenas con pensamientos positivos, si la llegas con caras positivas, te va a dar esto que piensas. Y entonces el objetivo de esta conferencia es esta. Yo, que me toca ser profesor, lo cual es extraño que yo sea profesor de nada, pero bueno, yo siempre he dicho, primero, explicarle a la gente, a los alumnos, qué quieres dar. Segundo, darles información. Y tercero, conseguir que saquen un esquema mental de qué van a aplicar de ello. Este va a ser el objetivo mío, pero sin dar lecciones a nadie. No me aclaro con mi vida para dar lecciones a nadie. Eres profesor, pero de todas formas, aunque no dieses clase en la universidad, dando las conferencias que das en Mentes Expertas, para mí ya eres profesor de vida. Ese fue el inicio, fue lo que nos pasa a todos. La vida nos golpea. El otro día le estaba viendo a Albert Espinosa. Perdona que me enrolle, porque yo creo que os voy a tratar de dar aquello que a mí me ha servido. Albert Espinosa, un hombre que me impactó, con 14 años tuvo un cáncer, hasta los 24 estuvo entrando y saliendo del hospital, perdió un riñón, una parte del hígado, le cortaron una pierna, y dice una frase tremenda, dice que estos pequeños momentos con la vida, como ha sido la pandemia, que es un intermezzo, es una palabra italiana que me encanta. ¿Qué es intermezzo? Un parón que te da la vida para que realmente te fijas lo importante. Y tú, este tipo de parada, que puede ser una enfermedad, un descanso, lo llenas con pensamientos positivos, con cosas que te sirvan. Cuando regreses al mundo, el mundo te lo devolverá. Y me pareció precioso. Luego, otra cosa que me impactó, porque la viví. Yo, cuando uno está sufriendo un golpe duro en la vida lo que hace es te aclara y te centra solo en lo importante. Y un autor muy famoso me dijo, Emilio, cuando la vida te golpee, pon en un papel lo que es importante y no en la vida. Porque si no, cuando lo superes, te olvidará. Yo lo hice. Y decía Albert Espinosa que la vida es aprender a perder lo que ganaste. Y es cierto. De aquella lista que yo hice, hay muchísimas cosas que he tachado. Entonces, se trata de vivir ese instante, esos momentos. Y luego una frase que para mí es lapidaria.
Dice, ¿qué es felicidad? Felicidad es irse a dormir sin miedo y despertarse sin angustias. Entonces tenemos que conseguir que nos vayamos a dormir sin miedo y nos despertemos sin angustia, que es la máxima causa de infelicidad. La vida es el miedo. Y hay una anécdota que también yo le doy muchas reflexiones. Cuando uno está frente a la muerte, yo no he estado, parece ser, dice un autor israelita, un filósofo israelita, que la mente se aclara y te fijas en solo lo importante. Entonces, es un señor, se llama Rick Elías, un vídeo maravilloso, que dice que va en un avión y el piloto dice, prepárense para el impacto. Os lo resumo muy rápido. Y dice, en aquel momento supe que iba a morir. Y mientras estábamos cayendo, mi mente se quedó en blanco y en un momento se fijó en 3 cosas. Es decir, pasó la historia de mi vida. La primera, lo que decía antes, que la vida cambia un instante. Y ese día decidí abrir la botella de vino buena y guardar la mala. Decidí que nunca más pospondría nada en la vida. Primer mensaje, nunca pospongáis nada en la vida. Os lo digo en serio, nunca pospongáis nada en la vida. La segunda cosa que dijo, que también me impactó, dice, a medida que estamos cayendo, me di cuenta que, dice, morir no da miedo, pero es muy triste. Y entendí el tiempo que había perdido con gente maravillosa hablando estupideces. A partir de ese momento decidí que prefería ser feliz a discutir. Una frase que yo he guardado. Es decir, es mejor ser feliz que discutir, porque una discusión nunca la ganas. Dice, desde entonces llevo 2 años sin discutir con mi esposa. Dice, soy mucho más feliz, la vida me va mucho mejor. Y la tercera, dice, cuando ya estábamos a punto de estrellarnos, dije, por favor, vuela, que salvemos la vida. Y solo pedí una cosa, poder volver a mis hijos. Volver a ver a mis hijos. Lo único que me importaba en la vida es ser un buen padre. La verdad es que me marcó, porque ellos es exactamente igual. Que mi obsesión en la vida es ser un buen esposo y un buen padre. Intento aprovechar el momento. Y tercero, decido no discutir. ¿Vale? Con lo cual, haré lo imposible por transmitir aquello que me sirva. Y también me doy cuenta de una cosa más, que la mente es programable, y perdonad que me extienda. Aquellos que estáis viendo la conferencia, que se hace con todo el cariño, y vuestra mente se fija solo en aquello que os puede servir, es que habéis entrenado vuestra mente a esto, pero la mente no está entrenada para esto, la mente está entrenada para ver lo que no te gusta. Es decir, tú pones 50 palabras y una falta de ortografía y verás la falta de ortografía. Estoy aquí y te manchas la corbata y solo ves la mancha de la corbata. Es decir, nuestra mente está preparada para sobrevivir, no para vivir. Porque el objetivo de la vida no era vivir, era sobrevivir. Luego tenemos que cambiar esos conceptos y eso se puede entrenar. Emilio, no pidas disculpas por enrollarte, porque aquí cada frase que dices cuenta. Qué importante todo y cada frase que dices. Es difícil estar aquí enfrente porque al ser una entrevista en directo, cada pregunta yo me la quiero pensar bien y tengo que oírte a la vez, ¿no? Es complicado. Me voy a quedar con lo que has comentado sobre ¿podemos reprogramar la mente? Vamos a ver si me sé explicar bien. Cada persona que está viéndonos en sus casas ahora mismo está digiriendo la conferencia de una manera completamente diferente. Así es. Explícanos un poquito sobre esto. Esto para mí fue fantástico. El descubrir que no existe la realidad. Claro, los mensajes llegan, es el mismo mensaje, pero yo lo recibo de una manera y tú lo recibes de otra. Claro. Entonces la pregunta es preguntarte por qué tal persona de todo saca consecuencias positivas y por qué yo veo solo los errores. Eso es. Es por qué mi mente funciona de una forma u otra. Al final tenemos un hardware y un software. Un hardware que ojalá un día podamos estar tiempo, pero podemos estar rato. Por ejemplo, los espectadores, las personas que me estáis viendo, y que os agradezco, que sé que estáis en varios países, algunos buenas tardes, buenas noches, yo os he dado las gracias por estar. Perdonad, algunos tenía tanta ganas de estar con vosotros y transmitiros cosas que se me han olvidado. Fijaros que si cruzáis brazos, unos cruzaréis así y otros cruzaréis así. O por ejemplo, si cerráis las manos, unos cerraréis con el derecho, dedo derecho encima y otros con el izquierdo. ¿Esto es por qué es? Es porque en vuestro hardware algunos sois cerebros derechos. Los que sois cerebros derechos sois como yo, pasionales de momentos, habladores, comunicadores, a veces bocazas, exaltados a veces, y algunos otros sois cerebros izquierdos, callados, reservados, ordenados, sistemáticos, prudentes. Es como funciona el cerebro. O por ejemplo, si ponéis la mano recta, algunos tendréis más alto el anular y otros el índice. Esto se llama cociente digital. Los que tengáis el dedo anular más alto que el índice sois más competitivos. Vuestro sistema cardiovascular es más potente. Resiste más estrógenos en el vientre materno. Los que tengáis el índice más alto que el anular sois más dulces, más cariñosos, menos agresivos. Ojalá un día os lo puedo explicar con calma. Eso hace que la realidad ya venga porque tenemos un hardware diferente, pero también tenemos un software. ¿Qué es un software? Es el cómo percibimos la vida. Esto es un buscador. La mente es un buscador. Es decir, yo trabajo en Big Data, es mi pasión. Tengo una parte pequeña en una empresa Big Data. ¿Y qué es el Big Data? ¿Por qué lo hemos complicado? Big Data es muy simple. Es coger
información de mucha gente, juntarla y podemos predecir comportamientos. Todo el mundo cree que es único. No es verdad. Se puede predecir todo. Y esto es lo que hace el Big Data. Tú entras en un buscador y dices, estoy buscando aspiradoras. Te vas a la cama, al cabo de 2 días entras y ¿de qué te llegan? Anuncios de aspiradoras. El buscador dice, parece ser que este señor está buscando aspiradoras, le voy a dar imágenes de aspiradoras. Esta es tu mente. Funciona igual. Sí. Tú tienes un niño de 3 años. Pues tu mente dice, parece ser que este señor está preocupado o está interesado en niños de 3 años y ves solo niños de 3 años. O cuando estás embarazada. O estás embarazada. O cuando te compras un coche, que empiezas a ver el mismo coche y dices, me están copiando. Es exactamente esto. Pero también lo bueno y lo malo. Es decir, tú te levantas triste y tu mente ¿qué hace? Parece ser que está triste, con lo cual le tengo que dar mensajes negativos. Pero las noticias tristes, te pones música triste. Lo que está haciendo es darte respuesta a tu buscador. El milagro del ser humano es que podemos cambiar el buscador. A través de nuestra forma de pensar, podemos cambiar lo que observamos. Y esto solo lo podemos hacer los seres humanos. Por eso cuando antes me decías, y perdón, que volvamos a los básicos. Tenemos que volver a los básicos. Y aquí vamos a desdramatizar la vida y nos reímos un poco. Porque yo siempre voy a tratar de hacer una conferencia seria, pero con humor. Como decía el Papa Francisco, todos tenemos cruces. Pero tenemos que llevarlas con humor, con una sonrisa. Claro que sí. Yo soy católico y lo he dicho siempre. Y Jesús murió en la cruz. Esta es mi señal. Luego todos tenemos cruces. Yo no, si os cuento las mías. El problema es cómo llevarlas. Efectivamente. Es cómo llevarlas. Entonces, cruces todos. Y las puedes llevar con ilusión o sin ilusión. Yo no puedo evitar el dolor de la gente, pero sí el sufrimiento. O sea, el dolor no lo puedo evitar. El sufrimiento sí. ¿Y en qué diferencia hay? Es importante. Y perdona que... O sea, si tu hijo mañana tiene cáncer, eso te da un dolor tremendo y un sufrimiento tremendo. Pero ahora imagínate que alguien te dice, te voy a quitar el cáncer de tu hijo y lo vas a tener tú. Vas a tener el doble de dolor. Pero fíjate que serías feliz. ¿Y por qué serías feliz? Porque le das significado al dolor. Ahora vais a ver, bajo mi punto de vida, es que una vida sin significado no tiene sentido. Entonces nos hemos engañado. Hemos buscado la felicidad en las cosas materiales. Hemos quitado los por qué vivir. Hay alguien que no sé por qué ha dicho que la felicidad está en no hacer nada. Estar tirado en una isla. Eso es mentira. La felicidad está cuando te dejas la vida por algo. Llegas a las 2 de la mañana destrozado y te sientes orgulloso de haber hecho algo que contribuya ante la crisis que hemos tenido sanitaria. Felicidades a los sanitarios. Aquellos sanitarios que han dormido, que se han dejado la vida, porque se la han dejado, que han luchado frente a la adversidad, son absolutamente felices. La vida les recompensa con felicidad, porque la vida te da lo que siembras. Y diría algo más, cuando digo volver a los básicos, estaba hablando el otro día con un amigo al cual adoro. Espero que no se enfade porque le copia una parte de conferencia. Todo lo que yo digo es copiado. Es aprendiendo los mejores, todo. Claro todo lo que somos en la vida es o genético o copiado. El problema es ¿a quién copias? Entonces, el entrenador de Rafa Nadal, Tony Nadal, tuve la suerte de estar con él y yo le dije, y me dio la risa porque digo, ¿y por qué todos los grandes tenistas tienen más de 30 años? Federer, Djokovic y tal. Dice, Emilio, es muy fácil. Cuando tenían 20 años, os lo exagero, pero os va a servir. Dice, ellos, su ilusión, y eran campeones del mundo, era ser grandes, era jugar al tenis. Y para jugar al tenis lo que hacía que era entrenar 18 horas. Ahora lo hemos informatizado. Tenemos ayudante personal, psicólogo que te motiva cuando la pelota va afuera, gente que te anima y tal, con lo cual ha dejado de entrenar. Entonces yo le dije, ¿y qué tiene Rafa Nadal? ¿Qué hace diferente a los demás? Dice, es que es impresionante. Dice, lo primero, es que jamás se rinde, jamás se queja. Jamás se queja. Y cuenta una anécdota que cuando era joven y le llevó a un campeonato de España, le vino un amigo, un comentador, y dice, oye, que tu sobrino está perdiendo 6-0 y 4-0, no me acuerdo de las cifras. Entonces él fue corriendo y dice, ¿y cómo puede ser si no es malo? Dices, porque se le ha roto el marco de la raqueta. Y cuando él dice a Rafa, que se te ha roto el marco de la raqueta, dice, estoy tan acostumbrado a no quejarme que ni se me ha pasado por la cabeza que el marco de la raqueta estaba rota. Es impresionante. Y la segunda jamás se rinde. En la final del Open de Australia, la que llegó, él nunca había, creo, llegado a finales en pista rápida, tenía que jugar con Federer. Y la semifinal, creo que la jugó con Verdasco, no me acuerdo muy bien. No me hagáis mucho caso, pero sí con el mensaje. Porque a mí lo que quiero es que quedéis con el alma, no, con el alma de las cosas. Y pues acabó tardísimo, en 5 sets, acabó destrozado y dijo, no puedo jugar, el día siguiente tengo calambres, no me puedo mover. Dice, bueno, se va a dormir. Y por la mañana dice, es que no puedo jugar, es que estoy destrozado, no puedo salir. Y Tony Nadal dice, y tienes razón, no tienes que salir. A Federer no lo has ganado nunca en pista rápida. Federer tiene el saque mucho mejor que tú. Tiene muchos mejores primeros servicios. El drive te gana. En revés también, no tienes ninguna posibilidad de ganar. Y además está descansado.
Pero recuerda una cosa, si no sales te arrepentirás toda tu vida. Si sales, perderás, pero estarás orgulloso de ti mismo. Y fue aquel famoso torneo que acabó ganando en 5 sets y corriendo. Y luego 2 cosas más, que me impactó. Dije, oye, qué bueno es Rafa. Dice, bueno, solo es mejor que tú en pasar la pelota por encima de la red. Fijaros qué humildad. Y yo le dije, ¿y cómo le motivas? Y me impresionó. Dice, de lo que viene aún no ha ganado nada. Es una lección de vida. Y luego tenemos que volver a los básicos. Tenemos que volver a los básicos. ¿Y cuáles son los básicos? No quejarse, resiliencia, ponerle pasión a la vida y una serie de cosas que se nos han olvidado. Y hemos hecho un mundo lógico-matemático. Perdón, pregúntame. Qué bueno, Tengo Emilio. que vivir las cosas, ¿no? Muy bien, ahí con pasión. Esto realmente, en Rafa, es porque queremos que vengas aquí y que seas un mente experta. O sea, este minuto ha sido... A ver, Emilio, hablabas, me gusta mucho tocar este tema de las cruces que tenemos. A mí me gusta hacer el símil que la vida es como un código de barras. Barras negras, barras blancas, todos tenemos problemas. La vida no es fácil para nadie, pero algunas cruces pesan más para unos que para otros. A ver si puedo hacerte esta pregunta bien. Si aquí tenemos una mochila que pesa 10 kilos, ¿por qué a mí me puede pesar 1 kilo y a ti 10? O al contrario. Vamos a ver, ¿de qué manera podemos empatizar con las personas y ponernos en el lugar de los demás si tus problemas para mí a lo mejor no son tales? Vaya pregunta súper interesante y difícil de darte una respuesta. Porque al final los problemas son por comparación. La vida es comparación. Y te pongo un ejemplo. A los dos nos regalan un móvil. Somos felices. Hasta que yo me entero que el que te he dado a ti es mejor que el mío. Dejo de ser feliz. Hay una prueba fantástica que se hace con chimpancés, que se les da, creo que es un trozo de pepino. Entonces, ellos son felices porque a las 5 lo sacan y les dan un trozo de pepino. Al cabo de una semana y sin previo aviso, a uno de los monos, en vez de darle pepino, le dan un granito de uva, que les gusta más. Se lo come, el otro lo ve y cuando le das un trozo de pepino, te lo tira a la cara. Esta es un poco la vida. Imagínate, tienes 2 hijos. Uno saca matrículas de honor y el otro suspende. Todo. El día que el que saca todo matrículas de honor, buenas notas, saca un 7, dices, hombre, no te abandones, ¿qué has hecho? ¿Qué pasa aquí? En cambio, el que siempre suspende saca un 5 y lo celebras, le das un abrazo. Una fiesta. Luego, al final, la vida es comparación. La vida es con qué comparas. Entonces, yo creo que para las mochilas de cada uno, para nosotros son las mayores. Es decir, todos creemos que llevamos la cruz más grande. Y eso es algo que me enseñó Alice Gersomer. Dice, todos tenemos cruces. Todos, sé que existe lo malo, pero me fijo en lo bueno. Sé que existe lo malo, pero decido fijarme en lo bueno. Este es un mensaje para mí brutal. Es una opción en la vida. ¿En qué te quieres fijar? Y aquí, otro señor que me impacta es Mo Gawa. Yo os voy poniendo ejemplos de gente que me va impactando. Mo Gawa también es uno de los que trabajó en Big Data. Creo que no sé si es en Google, en Amazon, no me acuerdo muy bien. Es un hombre con éxito, trabaja en Big Data y con 21 años le pone un hijo. Esto no lo tenía previsto. Entonces dice algo tremendo, dice... Llorar todo el día no me sirve para nada. Luego tengo que salir. Y tú fijas que es listo que dice, pues voy a aplicar Big Data. Lo primero que voy a hacer es ver cómo es aquella gente que ha perdido un hijo y qué ha hecho para salir. Fijaos que listo. Y voy a coger a los mejores, a los que mejor lo llevan y ver qué han hecho. Y la segunda que hace es, coge a miles de personas, les pregunta qué hacen y ver su grado de felicidad. Y llega a una conclusión extraordinaria. La felicidad. Y luego hablemos de felicidad. ¿Por qué hablo de felicidad? Porque al final la gente feliz, la gente optimista, la gente alegre, la gente entusiasta, brinda más que los demás, saca más provecho de la vida. Pero no una felicidad trascendente, no basada en estupideces. Hemos puesto un mundo, ser feliz bailando, cantando. No es verdad. Hay mucha gente que no ríe y es muy feliz. Entonces, Mowa, a lo que descubres que la felicidad es la diferencia entre lo que tú esperas de la vida y lo que la vida te da. Y os pongo un ejemplo. Aquellos que, por vuestra infancia, pues por ejemplo, vuestros padres llegaban muy justo a fin de mes, les costaba y podían comer una vez al día. Ahora les va la vida un poco mejor y van a un menú barato y son felices. Aquel que ha vivido en hoteles de 5 estrellas, lo llevas a un hotel de 3 estrellas y no es feliz. Porque al final lo que hemos vivido en la infancia marca nuestra vida. Y luego algo que también me impactó, porque yo tengo una amiga que perdió un niño con 18 años. Y me dice, Emilio, me ha cambiado la vida, ha cambiado mi forma de ver la vida, no puedo decir su nombre por educación.
Pero hice lo que aprendí de Mogoa. ¿Qué hizo Mogoa? Dice, una chica, fui a ver a aquella gente que lo había superado una pérdida como la mía. Dice, ¿cómo lo hiciste? Dice, es muy simple. Me contestó, ¿hubieses preferido que tu hijo no hubiese vivido para no sufrir? Dice, no, claro que no. Pues entonces piensa, qué suerte, lo he disfrutado 18 años. Y no pienses, qué mala suerte lo he perdido. Luego, la vida simplemente se trata en qué enfocas tu mirada. Por favor, enfocad la mirada en lo que tenéis, lo que nos falta. Pero la vida no es así. El ser humano somos los peores críticos con nosotros mismos. Al que menos le gusta la conferencia seguro que es a mí. Al que verá todos los defectos soy yo. Somos brillantes en animar al resto y especialistas en destrozar nuestra vida. Cuando un amigo tuyo le va en la vida, le animas. Cuando te pasa a ti, te destrozas. Eso nos han enseñado a masacrarnos. Somos amables con la gente que no conocemos y maleducados con los extraños. Guardamos los malos modales para casa. Con lo cual, las mochilas, todos tenemos mochilas. Se trata de relativizarlas. La vida son emociones, que luego veremos dónde viene. Tú eres una dinamo, eres una batería. ¿Qué son emociones positivas? Aquellas que te dan ilusión, pasión, alegría, entusiasmo. ¿Y qué son emociones negativas? Aquellas que te dan tristeza, que te dan dolor. Seguro que en la conferencia habrá gente, espero que le guste, y hay gente que me criticará. Yo sin querer que veo las críticas. Y si hay una crítica y 99 halagos, veré la crítica. Porque soy igual que el resto. Si yo lloro como todo el mundo. Si hay días que no me levantaría. Si es muy fácil la teoría. Luego es cómo lo llevas a la práctica. Entonces, lo que trato de decir, y que me ha costado muchísimo, y que luego veremos, es de dónde viene, cómo potenciar las emociones negativas y disminuir las negativas. Y también lo sabemos. Las emociones negativas que no se practican desaparecen. Y para crear una emoción se te 21 días. Luego, ¿qué estoy pidiendo? Créate hábitos positivos. Mira lo que te interesa. Y cuando lo haces de forma constituida, cambiarás la vida. Y perdona, que así te acabo de explicar. Y tenemos que distinguir entre cuerpo y alma. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es lo que tiene el placer a través de ¿qué? De los sentidos. Pero tiene un problema gravísimo. Que el cuerpo enseguida se agota. ¿Qué es lo que hemos buscado? Si tienes hambre, comer. Si tienes sed, beber. Pero que comes mucho, dejarás de ser feliz. Si bebes mucho, dejarás de ser feliz. Pronto dejas de ser feliz. Estarás lleno. Solo hay dos cosas que el ser humano nunca tiene suficiente, que es el poder y el dinero. Y por eso vais a ver gente que lo tiene todo y no es feliz. Y gente que no tiene nada y es feliz. Y por eso recordad una frase maravillosa del Papa Francisco, lapidaria. Nunca se ha visto un féretro seguido de un camión de mudanzas. Es cierto. ¿Y por qué el poder y el dinero y no el amor y el dinero? Pues ahí viene. Porque hace años tenemos que dejar más filosofía y menos Prozac. Vivimos en el mejor de los mundos, con más riqueza que nunca, con más bienes que nunca. Somos la primera generación que no ha tenido una guerra. En la pandemia anterior, murió casi un tercio de la población solo en Europa. Es decir, tendemos a dramatizar la situación. Entonces, el cuerpo es el cómo vivir. Pero el cómo vivir no tiene sentido si tienes un por qué vivir. Viktor Frankl, no me cansaré de decirlo, descubre en los campos de concentración nazi, hay un libro maravilloso, El hombre en busca de sentido, que tenéis, por favor, leedlo, os va a cambiar la vida, que descubre que en los campos de concentración hay gente feliz y infeliz, pero descubre algo más. Descubre que aquella gente, por ejemplo, tiene un niño con ciertos problemas, o tiene una mujer que con una enfermedad grave fuera, o tiene unos padres que están muriendo, vive más años, o vive más tiempo, comiendo lo mismo. Y entonces le pregunta, ¿y usted por qué no se muere? Dice, ¿por qué no puedo? Porque si yo me muero, mi mujer se morirá. Claro. Y hace una frase también maravillosa, pensadla cuando tengáis tiempo. Cualquier persona que tenga un por qué vivir, encuentra siempre un cómo. Cualquier persona que no tenga un por qué vivir, es imposible encontrar el cómo. Y tenemos que usar la felicidad. La felicidad viene de porqués, no de cómos. De buscarle sentidos. Los cómo sirven, pero son temporales. Los porqués son profundos. Tenemos que encontrar un por qué levantaros cada mañana. Y ahí ves la respuesta. ¿Y ese por qué tiene que ver con el amor? Porque no soy ningún romántico. ¿Por qué estáis vivos? Porque vuestra madre no fue racional. Si nuestra madre hubiese sido racional, os mata. Somos mamíferos. Cuando un león le ataca a una cebra, mamá cebra corre al lado del hijo cebra. Cuando lo normal sería que huyese para que comiesen al hijo. ¿Por qué no lo hace? Porque nuestra vida depende del amor que recibimos. A un niño que no se le toca, se muere. Es una enfermedad que se llama marasmo. ¿Qué trato de deciros? Vivimos por amor, buscamos amor. ¿Qué estamos buscando todos los que estamos aquí? Un like. Matamos por likes. Es decir, al final es tremendo. Te das cuenta al final de la vida. Y fíjate, cuando vamos a la parte final de la vida, solo buscamos amor. Solo buscamos que nos quieran.
Y ahora veremos qué está pasando en la sociedad actual. Entonces, lo siento enrollarme, pero es que el rato que tengo para estar con vosotros, tengo que deciros lo que pienso, aunque esté equivocado. Marina, perdona que me emocione. Emilio. A ver, me ha gustado mucho cuando has comentado, cuando sabes que no te puedes morir, pues no te mueres, o sea, directamente tienes que cuidar de un hijo tuyo y no te mueres, pero es que ni siquiera te pones enferma. O sea, cuando tú tienes, por ejemplo, un trabajo en el que sabes que de lunes a viernes tú no puedes faltar a él, ¿por qué nos ponemos malos cuando cogemos vacaciones, cuando llega el fin de semana? Porque a mí me pasa. Yo sé que yo un lunes no puedo enfermar y no enfermo nunca. Entonces, ¿eso por qué le pasa a la persona? Porque le das permiso a tu mente. Es eso, o sea, es lo que estás contando ahora mismo, ¿no? Y es curioso, no había caído nunca, ¿eh? Entonces, estás hablando de esto y digo, Dios mío, con el trabajo pasa exactamente lo mismo. Y después otra reflexión es, se ha triplicado la esperanza de vida en los últimos años. Vivimos 3 veces más, pero ¿se ha triplicado también la felicidad, Emilio? Porque si vamos a vivir mucho... O sea, imagínate si vivimos 120 años. Qué bueno sería que viviésemos más felices esos últimos que nos ha regalado la vida, ¿no? Bueno, vamos a datos concretos. Primero, habrás observado, porque lo hemos observado todos, que tus estados de ánimo influyen directamente en tus resultados. O sea, hay días que no sabes por qué todo florece y hay días que es todo negro. Entonces, eso para mí fue un descubrimiento brutal, cuando descubrí que mis actitudes modificaban resultados. Y luego en el colegio que me enseñaron conocimientos, no actitudes. Segunda parte, hemos incrementado la esperanza de vida. Es cierto. Y eso creo que es el motivo de todo. ¿Cuál fue el objetivo del ser humano? ¿Cuál es el objetivo de un ser? Es sobrevivir, para poder reproducir. Ya Steve Jobs dice una frase tremenda, también dice que el mejor invento de la vida es la muerte, para que venga lo joven y sustituya lo viejo. Fíjate, en un piñoncito de nada, tira un árbol viejo. Entonces, ¿el ser humano para qué estaba preparado? Para vivir un máximo 40 años, no nos engañamos. Aquella frase de 40 para arriba, no te mojes la barriga, es cierto. Es cuando perdemos la capacidad de reproducción y es cuando nuestro cuerpo empieza a caer. Es cuando empieza la demencia de los hombres, que no es ninguna broma. Yo tengo 60 años y me han muerto muchas neuronas, chocheo. Y empezamos a ser robots con tantas operaciones. Bueno, eso no, ya ni me lo toques, porque al final casi eres un robot, pues todo es un cyborg. Dientes postizos, muchos de ellos, sí. Rodillas postizas, pero bueno. Entonces, claro, si tú le preguntas a una persona que vive 20 años, pues hasta 1925, 30, ¿qué es la vida? Era sobrevivir. ¿Y quién sobrevivía? El más fuerte. En 1960, 70, 80, 50, alargamos esperanza de vida. Pasamos a vivir 50, 60 años. Entonces, lo importante ya no es el más fuerte, es el más listo. Entonces, tu madre, ¿qué te dice? Hijo mío, estudia. Entonces, el concepto de éxito es ser farmacéutico, ser notario, ser algo con lo cual te ganes la vida. Y si tú eres farmacéutico, notario, tienes la vida asegurada. Y pasamos de sobrevivir a vivir. Oye, el problema es que vamos a vivir 100 años. Si vivimos 100 años, el objetivo no es sobrevivir ni vivir, es ponerle sentido a la vida. Y entonces, como a mí me gusta aprender de los demás, por eso a veces cuando veo conferencias o cosas que me pidieron con 20 años, y pensé, qué inconsciente eres, qué tonto eres. Y no tengo ninguna duda, ¿eh? Entonces, yo he hecho algo muy diferente. Es decir, si voy a vivir 100 años, le voy a preguntar a gente que tiene 100 años, ¿de qué va esto de la vida? Pues esto es un estudio maravilloso. Se pregunta a gente con 100 años de qué se arrepiente en la vida. ¿Sabéis de qué se arrepiente la gente cuando se muere? Por favor, tomad nota. Es maravilloso. La primera cosa de la cual todo el mundo se arrepiente es de haber seguido la razón, no el corazón. De haber vendido la vida. Todo el mundo se arrepiente de haber hecho lo que su padre o abuelo quería y no lo que él quería. Voy a pedir un favor. Seguid el corazón, no la razón. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Por eso aquella frase que hay que verlo para creerlo no es cierta. Hay que creerlo para verlo. Y la mayoría de las cosas fantásticas de la vida no se pueden demostrar. La segunda cosa que todo el mundo se arrepiente es de haber trabajado tanto, a costa de su salud y su familia. Trabajad duro. El trabajo da felicidad, pero nunca cuesta la familia y nunca cuesta la salud. La tercera cosa que todo el mundo se arrepiente es no haber expresado más emociones. Tocado más, abrazado más, pesado más, sentido más. Hay una película maravillosa que se llama Upside Down, que habla de 5 emociones. Es cierto, la emoción predominante de la gente que tiene éxito en la vida es la alegría. Yo me dedico al mundo empresarial, fichar gente alegre. La cuarta cosa que todo el mundo se arrepiente, no quiero dar consejos a nadie, pero por favor pensadlo. Es tremendo. Todo el mundo se arrepiente de haber dejado su hogar, de no haber estado más en contacto con sus amigos. Y esto es tremendo, porque claro, el éxito en 1900, morías joven, en 1970, 80, era estar en el Silicon Valley, vivido 100 años. Cuando tu madre no te ve, ¿se puede ser feliz?
Cuando no ve a sus nietos, se puede ser feliz. Lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh? Es decir, yo no digo que la gente no viaje, ni muchísimo menos. Los niños tienen que aprender, tienen que viajar. Pero ¿tienes derecho a dejarlos solos? ¿Ellos te hubiesen dejado solo a ti? ¿Tu madre te hubiese abandonado? Si hay algo que me arrepiento en la vida, es de haber viajado tanto. Mi padre y mi madre ya no viven. Me arrepentiré toda mi vida de no haber dicho más veces cuánto les quería. Esto lo aprendí con un señor maravilloso, se llama Ben Handler. En un vídeo maravilloso se llama Con los ojos brillantes. Y Ben Handler dice, al final de la conferencia dice que una señora de 80 años se levanta y me dice, Ben, le voy a decir algo que le puede ayudar. Cuando yo tenía 8 o 9 años, no me hagáis mucho caso en las cifras, y mi hermano de 4 o 5 años, nos cogieron los nazis y nos pusieron en un tren. Y cuando miro a mi hermano, había perdido los zapatos. Y yo le dije, ¿pero qué has hecho? Has perdido los zapatos. Y le reñí, como cualquier hermana mayor. Dice, fue la última vez en mi vida que le vi. Desde entonces solo me hice una promesa en la vida. Nunca me iría a dormir con dudas pendientes. Si os tengo que dar un consejo es nunca os vais a dormir sin dudas pendientes. Y por eso repito, para mí aquí hay gente que estáis emigrados, dejándoos la vida. Y me dice, ¿y por qué ellos que están fuera de su familia son felices? Porque tienen un porqué vivir. Superior al nuestro. Dicen, mire, señor Duro, yo trabajo noche y día y solo hago que ahorrar lo que puedo porque sé que gracias a mí mis hijos podrán estudiar, mi mujer podrá comer. Esa gente no hay quien pueda con ellos, porque tiene un porqué vivir y la última cosa que todo el mundo se arrepiente es no haber sido más feliz. Luego, no perdáis lo corta que es la vida. Si miráis la historia de la humanidad, la historia de la vida es grandísima. Y si miras lo que estás viviendo, somos muertos vivientes. Somos muertos vivientes. La muerte es una prórroga que nos da. La vida es una prórroga que nos da la muerte. No la perdamos. Pero la tenemos que dedicar a algo que valga la pena. No estupideces. Perdón, es que ya me estoy haciendo mayor y estas cosas me salen del corazón. Muchas gracias, Marina. Qué magnífico. Qué magnífico, de verdad. Me la voy a calcar aquí en el cerebro, ¿vale? Yo intento recordármelo cada día. Yo no tengo ni papá ni mamá. No sabéis lo que me arrepiento de no haber estado más con ellos. De decirles cuánto les quería. Sí, qué importante, qué importante. Pero bueno, ya está. Muy bien, pues continuamos. A ver, Emilio, en el futuro, la mayoría de los trabajos, bueno, en el futuro y casi en el presente, la mayoría de los trabajos van a estar ejecutados por máquinas. Acabamos de hablar que con tantas operaciones y con la esperanza de vida, pues prácticamente somos robots o llegamos a los 60, 70 años, pues con aparatos por todos lados. Cuando no es el oído, es el corazón, cuando no. Bien, ¿es sostenible el ser humano? Vamos a ver. Primero, la palabra sostenibilidad. Es que me encanta. Me encanta. El otro día tuve la suerte de estar con Juan Valverde, el asesor de Obama, que hablaba de ello. Como os decía antes, el gran problema es el cambio climático. Primer mensaje. La sociedad no nos va a perdonar. No va a perdonar a ningún Estado que no haga políticas sostenibles. Estamos quemando recursos el doble de los que producimos. Si todas las empresas del planeta quieren producir un 10% más, no queda planeta. Luego, no nos van a perdonar no hacer un mundo sostenible. Segundo, a nivel de empresa. Las empresas han cambiado. ¿Han cambiado en cuál? Solo podrá sobrevivir una empresa si es sostenible. Y cuando digo si es sostenible, digo si tiene un proyecto ilusionante. Si la gente disfruta, si la gente es feliz. Los jóvenes no quieren trabajar en sitios donde no se realizan, donde no saben si aportan algo. Luego, es puro egoísmo. Las empresas felices rinden el doble que las normales. Y tercero, tendremos que hacer sostenibilidad personal. Como repito, yo debería estar muerto y voy a vivir 100 años. La genética no lo sabía, con lo cual, o me cuido, o hago deporte. Y fijaros cómo están los gimnasios. En mi época no iba nadie. Porque, ¿cómo vas a vivir a 100 años? Cohesión, pasión, alegría. Porque vas a vivir 100 años si no te cuidas. Va a ser una carga para los demás. Luego, tenemos que hacer un mundo sostenible. Y segunda parte, tenemos que cambiar los estudios. Y este es mi gran lucha con los colegios, con los estudios. Y aquí voy a coger otra conferencia que me encanta, que es divertidísima, en la cual dice, parece que el objetivo de la vida es ser universitario. Si es brillante, profesor universitario. Y si es un crack, doctor universitario. Y él dice, yo soy profesor universitario, dice una frase que me partí de risa. ¿Os habéis fijado que la mayoría de los profesores universitarios somos feos? Y alguien le pregunta, ¿y por qué? Dice, porque tuvimos tiempo para estudiar. Y la verdad es que me dio la risa. Pues esto es lo que hemos hecho. Entonces, de verdad, porque al final hemos dividido las asignaturas en 4 partes. Si tu hijo es listo, es de ciencias. Si no es muy listo, es de letras. Si no es muy listo, es
es artista, y si no es muy listo, y bailarín. ¿Pero quién ha hecho esto? Los niños cantan, los niños bailan. ¿Quién ha hecho estas clasificaciones? Entonces, de verdad. Entonces, hemos puesto de modelo las ciencias. Cuidado, si a cualquiera de nosotros nos hacen un examen de un niño de 10 años, suspendemos todos. Es decir, no ha cambiado el sistema educativo. Y tenemos que ver, por ejemplo, el presidente Alibaba. Vamos a un mundo diferente. Es decir, en todo lo que sea lógico matemático, las máquinas serán superiores a nosotros. No podemos competir con ellas. Donde aún no nos pueden ganar es en sentimientos, en emociones, en arte. Nuestros hijos no van a tener que trabajar para ganarse la vida. Vamos a un comunismo digital. ¿Qué es comunismo digital? Si las máquinas lo van a hacer todo, el coste de cualquier producto será cero. ¿Qué es lo que está pasando? Un móvil de 1.000 euros hace lo mismo que un móvil de 10 euros. La mayoría de los que estamos aquí tenemos móvil, tenemos internet, y el de 5G o el 3G hace lo mismo. Es decir, al final vamos a todo lo que son las cosas más o menos materiales, que nos dan la felicidad más o menos material, va a ser común. Y vamos a tenerlas casi todos. Y vamos hacia allí. Pero donde vamos a trabajar es el alma. Nuestros hijos van a poder trabajar en lo que quieran. Es decir, el trabajo dejará de ser un castigo divino. Luego tenemos que sacar la enseñanza. Al final, los conocimientos de la Tierra se duplican cada año y medio. Los niños que están empezando una carrera universitaria, cuando terminen, el 80% de ellos harán un trabajo que no ha sido inventado. Luego ya no va a ser importante tanto el conocimiento, una carrera por vida, va a ser importante tu capacidad de adaptación. Y tu capacidad de adaptación va a ser de tus actitudes, de tu forma de ver la vida. O sea, tú mañana vas a un médico, ¿qué quieres? Que sepa medicina, claro, pero quieres que sea alegre, entusiasta, buena persona, con ilusión, con pasión. Tu pareja, ¿cómo la quieres? Culta, amable, simpática, agradable, entusiasta. Sí, vas a un contable, quieres que sepa contabilidad, que tampoco es tan difícil. Y luego, ¿qué quieres que sepa? Simpático, agradable, entusiasta. Si os lo diréis, el saber contabilidad, el saber medicina, esto es un conocimiento. El ser simpático, el ser agradable, el ser entusiasta, es una actitud. Pasamos por un colegio y nos dan miles de horas de conocimientos, ni nos de actitudes. Si leemos a Howard Gardner, dice que la gente que triunfa en la vida, y ahora veremos lo que es triunfo, tiene una inteligencia que es básicamente dos inteligencias, la inteligencia interpersonal y la inteligencia interpersonal. ¿Cuánto tiempo nos han enseñado a conocernos? ¿Cuánto tiempo nos han enseñado a caer bien a los demás? Decimos, esto es lo importante. No es verdad. Tus hijos nadie los aprueba por ser simpáticos, agradables o entusiastas. Les importa si han hecho bien el problema de matemáticas, si lo hace una máquina. En el siglo XXI aún hacemos exámenes sin ordenador. Es increíble. Vamos a un mundo nuevo y lo tenemos que cambiar. Me decías, Marina, algo que me ha impactado. La hora más importante es el recreo. Pues claro, eso se relaciona. Y ahí es donde tenemos que poner profesores maravillosos, que hagan de coaches, que los animen, que los motiven. Al final, yo tengo la suerte de colaborar con una persona que admiro, Raúl, de universidad, que colabora con 1.300 universidades, y nos dice algo tremendo. Dice, el aprendizaje de un niño depende de lo que se quiera el profesor. Es decir, los niños aprenden en función de lo que les motiva. Luego, tenemos que modificar los sistemas de enseñanza. Los haremos. Los estamos modificando. Porque tenemos gente maravillosa que se dedica a la educación y yo no soy nadie para dar consejos a nadie. Perdón, ya. Sí, el problema básicamente también es que el sistema educativo está basado en la razón y no en la emoción. Esta es la gran suerte, lo vamos a cambiar. Sí, claro, podemos cambiarlo, para eso estamos, efectivamente. Y te comentaba esta mañana, mi asignatura preferida debería existir, que es el recreo. Deberíamos darle la importancia que tiene y esos magníficos profesores, que es la profesión más bonita que existe, deberían estar ahí también. Lo haremos, Marina. La vida está en manos de aquella gente que tiene la capacidad de soñar y de correr el riesgo de vivir sus sueños. No perdéis la capacidad de soñar. No la perdáis. El día que perdéis la capacidad de soñar, moriréis. Claro, pero es tan importante. A la hora del recreo se aprende compañerismo, se aprende a compartir, se aprende a jugar, se aprende a ser mejor persona. Y es tan importante que ese coach, que ese profesor, que ese maestro, esa persona que te guía en esos años tan importantes, porque la etapa escolar es mucho más importante que la etapa universitaria. Las dos son educativas, pero... No. Cuando hemos visto el éxito, hablemos de éxito, los resultados de la vida, lo que más influye es la familia, lo más importante. Y luego la etapa escolar, mucho más que la universidad. Mucho más. Muchísimo más. Donde te formas como persona. Es cuando se crean las bases. Esto tiene que un funcionamiento cerebral, que si tenemos tiempo lo iremos explicando cuando hablemos de los 3 cerebros. Sí. Porque a esta entrevista, como hemos hablado tanto de ello, o sea, y la verdad, creo que te doy las gracias por las preguntas, porque parece ser que piensas lo que quería decirte. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Emilio. Hablabas del éxito y me gustaría tocar ese punto porque
Yo, personalmente, pienso de una forma completamente diferente hace 20 años sobre el éxito que actualmente. ¿A ti te pasa lo mismo? Pues claro que sí. Como a todo el mundo. Somos lo que pensamos y vemos la vida en función de lo que vemos. Cuando un niño de 15 años tiene las preocupaciones de un niño de 15 años, uno de 20, uno de 20, uno de 40, los de 40. Entonces, yo lo tengo claro. Cuando me reúno con la gente de mi quinta, ¿de qué hablamos? Bueno, para empezar, la mente no te enseña la realidad. Los usa todos peor que a ti. Esto es curiosísimo. Dices, qué mal están todos. La mente siempre te da una imagen distorsionada tuya y más joven. Y lo segundo que aprendes es que los problemas son similares. Es decir, eso para mí fue un foco de luz. Es que puedo aprender de los demás. Y eso me lleva a algo que es tremendo. Me doy cuenta que viviendo 100 años, los problemas no son racionales, son emocionales. Eso fue lo que me marcó. Me di cuenta que yo podía luchar con cosas racionales, pero no con la emoción. O sea, ¿cómo superas la muerte de tu madre? ¿Cómo superas que tienes un hijo enfermo? ¿Cómo superas? Es que al final, viviendo 100 años, la vida es emocional. Y a mí me encanta, siempre lo digo, cuando hablas con una persona mayor, que le cuentas tus problemas y te mira con cariño y te dice, pero te quedarás a comer, que te veo delgadito. Es alucinante. Es decir, la vida es tan maravillosa, que te va poniendo en tu sitio. Es decir, una frase tremenda que nacemos haciéndonos caca y pipi encima y te mueres haciendo caca y pipi encima, que es cierto. Es decir, y eso es algo que es una cura de humildad. El pensar que eres Dios y acabar con un bastón es maravilloso. Es decir, aquella frase, polvo eres y en polvo te convertirás, pero esto es un canto a la esperanza. Repito, esperanza en aquellos que creemos que la vida no es física, es metafísica. En aquellos que creemos que la vida ocurre por algo, aquellos que creemos que la vida no ocurre por casualidad. Hay una frase que me encanta, que nunca dos almas se encuentran por casualidad. Entonces, tenemos que preparar a la gente en golpes para temas emocionales. Hay una cosa que me interesó. Estuvimos mirando felicidades. Y aquí estoy con mucha gente que es latina. Yo soy latino. Entonces, los latinos hemos sido masacrados, con todo el cariño, por el norte. Nos dicen que somos más vagos. Yo no quiero hablar de esto. Pero sí que es cierto. Vivimos más años y somos más felices. Entonces, la Universidad de Michigan dice, voy a estudiar por qué hay gente que lleva más años y es más feliz. Pues es impresionante. Influye la dieta mediterránea, sí. Influye el deporte, influye que no fumes, todo esto influye. Pero las causas que más influyen para vivir más años, ser más feliz, rendir más, son dos causas que no son racionales. La primera, vivir al lado de alguien que te quiera, que te toque, que te abrace, que cuando esté a tu lado, cuando la vida se pone mala. La gente sola, que vive sola, tiene muchas más enfermedades que la vida acompañada. En el norte, la tasa de gente que vive sola es muy superior a la nuestra. Y la segunda es que tiene una vida social activa. Es de las personas que saluda al camarero, al pastelero, a la persona que está en el supermercado. Por eso, no perdamos esto. No perdamos esto. Si es nuestro punto fuerte, es la capacidad de expresar emociones. Y llevan toda mi vida, y lo decía antes en el vídeo, me preguntáis, que tengo que controlar emociones. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que controlar emociones? Si me encantan los niños, yo aprendo a los niños. Los niños no se reservan las emociones, te las expresan. Y les enseñamos a qué. Los niños salen todos, un estudio hecho, el 97-98% de los niños nacen genios. Hasta que los domamos. Hasta que los hacemos como nosotros. Y eso creo que tenemos que cambiarlo. Sí. Emilio, a mí me encanta llevar agendas, me encanta llevar un control de mi día a día y describir ahí lo más importante que tengo que hacer. Voy a decirte dos cosas que para mí son fundamentales y que me siento mal si me voy a la cama y no las hago. Sobre todo porque mi madre me ha enseñado desde hace muchísimo tiempo que no me olvide de ellas. Y es decirle a los que los quiero con locura todos los días y dedicarle también a mis hijos al menos 5 minutos antes de que se vayan a dormir. Lo que te quiero preguntar es por qué el ser humano, y yo la primera, escribimos en esa agenda tan importante para todos lo que se supone que es más importante en tu día a día y no escribimos la parte emocional. ¿Yo por qué no escribo que a las 8 de la tarde tengo que hablar con mi hijo Perico, que a las 8:15 tengo que hablar con mi hijo Alejandro, que a las 8:30 tengo que hablar con mi hija Marina, si es lo más importante en mi vida? Y se me pasan los días y hay muchos días que no lo hago. ¿Por qué? Porque si escribimos eso en la agenda, ¿parecen más falsas esas emociones? Bueno, con esa pregunta dura, en el sentido de que muchas de la gente que estás escuchando está pensando, ¿se ha vuelto un robot? Seguro, es muy fría. Es nuestra mente siempre interpreta las cosas mal. Acabas de decir algo tremendo. La agenda de un directivo refleja su vida.
Tú en la agenda pones aquellas cosas que no quieres que se te olviden. Entonces, se hace un estudio maravilloso que se pregunta a mamás, un hombre maravilloso, Ben Sahar. Como os decía antes, las depresiones en 1960 empezaban con 29 años. Hoy empiezan con 14. Es importante saber, por ejemplo, que por cada emoción positiva hay 21 negativas. Es decir, la gente dice, el mundo, somos así. Y la psicología, repito, ha estudiado por qué fallan estas personas y ahora el cambio es por qué triunfan estas personas. Entonces, volvamos para atrás para que no se me vaya el hilo de la pregunta. Cuando tú pones algo en la agenda, te estás comprometiendo. Pero si escribes emociones, por ¿son eso a tu falsas? hijo, cuando le dices, voy a estudiar, ¿a qué hora? Por la tarde. ¿A qué hora de la tarde? A las 5. ¿De 5 a qué hora? Hasta las 7. Ponlo por escrito. Porque a partir de ese momento tiene un compromiso. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Y tenemos 3 cuadrantes que ahora veremos y tenemos que ser capaces de ponerlos por escrito, porque eso es un compromiso contigo mismo. Lo que tú pones, entonces veremos que en la agenda ponemos las cosas de trabajo, porque son aquellas cosas que no podemos olvidarnos. El resto da igual. En el fondo, ¿qué estás diciendo? Esto no es importante. Por eso, ¿verdad? Que no se me vaya al santo al cielo, cuando Ben Sahar dice, se le pregunta a mamás, que son mis papás, ¿qué es lo que más quieres en la vida? Dice, a mis hijos. Entonces, lo que es curioso es que cuando están con ellos no son felices. ¿Y por qué no son felices? Pues muy simple. Si están jugando con ellos son felices. Si están cocinando son felices. Si están trabajando son felices. Si están contando un mail son felices. Si están con amigos son felices. Pero si lo hacen todo a la vez, dejan de ser felices. Pon un ejemplo de la música. Tú oyes una canción que te gusta y le pondrías un 10. Pones otra canción que te gusta y le pondrías otro 10. Si las oyes las dos a la vez, tienes un ruido tremendo. ¿Eso qué significa? ¿De dónde vienen las depresiones? Viene de la ansiedad. ¿Y la ansiedad cuál es? Hacer más cosas en menos tiempo, cuando es todo lo contrario. Entonces, ¿qué trato de deciros? Claro que tenemos que tener agenda. Y tenemos agenda que tiene que ver cómo funciona con nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene 4 cerebros. Y así me adelanto. Hay un cerebro que se llama reptiliano. Reptiliano. ¿Y qué es el reptiliano? Es un cerebro que tiene una orden. Es muy antiguo. No sé si tiene 1 millón de años. Es donde este cerebro tiene la orden de que sobrevivas. Tú respiras, sudas, y no piensas, lo hace de forma automática porque si no te morirías. Este cerebro reptiliano solo tiene una forma de cuidarse. Y es que no hay más, es haciendo deporte. Y yo aún no entiendo que no haya 2 horas de deporte al día en los colegios. Aún no entiendo que haya gente que no hace deporte. Pero por favor, si cuando tú haces deporte segregas serotonías, estás cargando vida, tendría que ser una asignatura obligatoria. Pero ¿por qué la gente no hace deporte? Porque en nuestra época hacer deporte era perder el tiempo. Segundo, la alimentación. Vamos a vivir 100 años. Con 18 años, comas lo que comas, te sienta bien. A cierta edad, te comes un croissant así y son 3 kilos. Con lo cual, ¿qué trato de decir? Vamos a tener que cambiar la alimentación. El sueño. El 90% de las preocupaciones se van con un buen sueño. Es donde creamos más energía. Y aún hay gente que dice, yo me quito las de sueño. ¿Pero cómo te vas a quitar las de sueño? Si el 90% de las preocupaciones estás preocupado, vete a descansar y verás cómo lo verás diferente. Luego tenemos un cerebro que se llama reptiliano. Tenemos que cuidarlo. Y antes no se tenía que cuidar porque morías joven, alto, guapo y bello. Si tenías una enfermedad te morías. Luego tenemos un cerebro que se llama límbico, que es donde están las emociones. Y las emociones no son racionales. Luego, el día que te pones guapo, ¿rindes más? Sí. El día que tu mujer te dice, te quiero, ¿rindes más? Sí. El día que tu hijo pues, saca unas buenas notas, ¿rindes más? Pues sí. El día que bailes, ¿rindes más? Pues sí. Las emociones son racionales. Luego, al final, todos queremos vivir con alguien que sea que emocionalmente fantástico. Que te admire, te haga bailar, te toque, te abrace, te haga sentir. Estás buscando gente que emocionalmente sea fantástica. Luego, fíjate que sin querer, las chicas que buscáis, los chicos, primero alguien que se cuide. No puedes vivir con una persona descuidada. Segundo, una persona que vea el lado positivo de la vida, que vea tus virtudes y tus defectos. Yo siempre he dicho, inclusive que mienta. Yo siempre he dicho, prefiero una persona que me miente y me alegra la vida que el que me dice la verdad y me la hunde. Cuando te doy una conferencia y alguien me dice, te digo lo que pienso, digo tú no. O sea, prefiero que no me lo digas. Y luego tenemos un córtex. ¿Qué es el córtex? Es el cerebro pensante. Es el último cerebro, pero no es como queremos. O sea, tú primero sientes y luego piensas. O sea, tú no puedes ver el baile de tu hija de forma racional. ¿Por qué no puedes? Porque las emociones filtran los conocimientos. Luego, al final esto es muy simple. Si vas a vivir 100 años, lo primero que tienes que hacer es una agenda. Ir a un entrenador personal y dice, quiero vivir 100 años, ¿qué hago? Hazme un plan. Y si haces eso, ¿por qué? Porque se dedica a ello. Segundo, si quieres vivir con tu pareja o con tu familia y tal, es también por escrito. Tengo 2 padres, soy hijo único, me invento, y pues, tienen cierta edad, pues no los puedo dejar solo.
Luego tienes que ver dónde quiero vivir, con quién quiero vivir. Y si quieres vivir con tu pareja, lo siento, el tiempo llega del desgaste. Pero vamos a guardar media hora todos los días para hablar. Y pues pasamos un perro y tal, y vamos a dedicar cada día un espacio para esto. Porque si no haces esto, el trabajo podrá con ello. Y tiene que estar por escrito. Y luego es la vida profesional. Pero fíjate que nos han enseñado a llevar agendas profesionales, a hacer más en menos tiempo. Entonces, después de 60 años de vida, no hagáis más en menos tiempo. Haced menos en menos tiempo. Desde pequeño me dijeron, ahora te la juegas. Cuando tenía 5 años me dijeron, ahora te la juegas. Cuando tenía 10 años, ahora te la juegas. Siempre me la tengo que jugar. Tengo 60 años. ¿Qué me queda de vida? Si lo tengo estudiado, ya peor, Yo siempre digo, por mal que estés, esto empeora. Entonces, ¿qué me queda de vida? En buena forma física. Tenemos que ser realistas. Se tiene una enfermedad grave con 64 años. Aunque todo el mundo cree que a él no le tocará, es la realidad. De 60 a 64 me quedan 4 años, que por 365 días no llega a 1500 días. No puedo perder ni uno. Y de total de vida, imaginaos que vivo 90 años, que ya es mucho. Si multiplicáis 365 por 30, no llega a 12.000 días. Cuando sabes que te quedan 12.000 días de vida, si es que te quedan, ya exagero, y en buena forma física, 1.400, 1.500, relativizas la vida. Y cuando te dice, oye, la conferencia no me ha gustado, pues no sabes lo que me va a afectar esta noche, para lo que me queda de vida. Por eso, las emociones se contagian. La vida es música, el universo vibra. Todos son vibraciones, todo es mentira. Y atraemos a aquella gente que vibra como vosotros. Las emociones son contagiosas. Las emociones son contagiosas. Y las negativas, porque eran para salvar la vida, acordaos, ¿te acuerdas de lo malo y no de lo bueno? Para sobrevivir. Se contagian 4 veces más que las positivas. Luego, si yo estoy con una persona, voy al dentista, estoy tranquilo, y el de al lado está nervioso, a los 4 minutos yo estoy nervioso. Está medido entre 2 y 4 minutos, porque son contagiosas. Pero diremos algo más. Como vibramos, esto es la ley del do. Atraemos a nuestra vida a aquella gente que vibra como nosotros. Por eso los tristes, los amargados, van juntos a tomar café y se amargan la vida juntos. Y te dicen, ¿por qué me caen a mí todos los marrones? Porque los atraes. Aún hay gente que cree que tiene mala suerte, que el universo va para él. Hay gente que dice que a mí me caen todos los marrones, lo he dicho 1000 veces. O sea, que el universo recoge marrones para enviártelos a ti. O sea, ¿el objetivo del universo es amargar tu vida? No, hombre, no. Si la vida te va peor que este, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira lo que hace. Y si tal persona te dice, pues mira, yo he hecho y me he ido bien, pruébalo, inténtalo. No luches a descalificarlo. Y esto es lo que intenta hacer la gente. Copiemos a los buenos. Pongamos de ejemplo a los buenos. Pongamos de ejemplo de gente, a aquella gente que se crece frente a la adversidad. Cambiemos este mundo, que tenemos la obligación de hacer un mundo mejor. Y a medida que te vas haciendo mayor, que el sitio de trascendencia es esto. Que cuando vayas, tu vida haya valido la pena. Hay un libro fantástico de Elizabeth Kubler-Ross que se llama Vivir hasta despedirnos. El título lo dice todo. Vivir hasta despedirnos. Y cuando te despidas, que esto tenga sentido. Y luego hay un cuadrante que se llama el espiritual. Y ahí entramos en una creencia que no puedo, no puedo desarrollar, porque sabemos que hay un cerebro que se llama reptiliano. Y a una persona que le falla se muere. Sabemos que hay el límbico, que es donde están las emociones. Por eso hay niños que tienen pocas capacidades, quizá intelectuales, pero son maravillosos. Y sabemos un cerebro que se llama córtex. ¿Existe el alma? Pues allí os hablo con el corazón. Todo lo que vemos desaparece. Todo es finito. Si leéis un poco sobre física, sabéis que todo desaparece. El ser humano, todas nuestras células desaparecen cada 5 años. Pero tú sigues siendo tú. Hay algo más. Hay algo por encima de la física. Existe la metafísica. Y el ser humano está muy bien hecho. Y todos tenemos un sentido de trascendencia. ¿A todos nos han engañado? ¿Qué os trato de decir? Hasta el siglo XVII, la vida era por azar. Luego un niño nacía por Dios. Y si alguien se ponía enfermo, pues sacábamos a un santo. Es decir, si hubiese habido la COVID en el siglo XVII, pues rezaríamos. Que a mí me parece bien. Del 17 al 20 dijimos, no, es verdad. Esta persona se ha puesto enfermo porque hay este virus. Luego sí, matamos el virus, se mata la enfermedad. Y eso permite, ¿qué? Dominar la naturaleza. Pero yo creo que hay algo más. Yo creo que el universo es amor. Todas las religiones dicen que el universo es amor. Luego, si el universo es amor, y perdonad, prefiero creer esto que lo contrario. Yo cuando veo a un niño con parálisis cerebral, ese niño no ha hecho nada diferente a mí. Por eso aquella gente dice, me lo merezco, no puedo aguantarla. ¿Que te mereces el qué? Lo que tienes te ha sido dado. La belleza, la inteligencia, todo. Luego, solo puedo estar agradecido. Entonces, solo hay 2 formas de ver la vida. Ese niño es un fallo cromosómico. Eso es muy cruel. Ese niño nació sí porque es un ángel. Y nació para cambiar tu vida. Luego, la gran pregunta es, ¿tus hijos nacieron porque tenían que nacer o nacieron por azar? Y estas son 2 versiones de la vida. Una, la vida va por azar, con lo cual no se puede hacer nada. O la
Todo tendrá un porqué, todo encajará. Entonces yo prefiero creer que mis hijos nacieron porque tenían que nacer. Prefiero entender que tenía que encontrar a mi maravillosa esposa. ¿Pero por qué? Es para poder sobrevivir. Y quizá no estoy loco. Porque hoy sabemos por entropía, que sabemos que si el universo fuese desordenado, desaparecería. Luego, si el universo tiene orden, todo ocurre porque tiene un porqué. Emilio, y eso es verdad, ¿qué más da? ¿Qué más da? Yo creo que nunca dos almas se encuentran por casualidad. Y como decía un monje de Montserrat, que me encanta, dice, seguro que la vida sea lo siguiente generosa, maravillosa, para que nos volvamos a ver. No estoy loco. Por eso, cuando hemos matado la religión, hemos matado la esperanza. Y es una frase que, cuando la pensáis, es tremenda. Lo último que no podemos perder los humanos es la esperanza. Porque cuando llegamos al final de la vida, solo queda la esperanza en que la vida vale la pena. Ahí mucha gente me criticará. No me critiquéis, de verdad, no lo hagáis, simplemente son formas diferentes de pensar. Pero prefiero pensar esto y estar equivocado que tener la certeza de lo contrario y amargar la vida. Seguiré pensando que ese niño es un ángel y que está ahí para cambiar la vida. Emilio, danos un truquito para no justificarlo todo, porque lo que estás diciendo es importantísimo, pero al final terminamos quejándonos y justificándolo todo. Aprende de los niños. Un niño se enfada. ¿Cuánto le dura? Un minuto. Cuando somos adultos nos enfadamos y le contamos a 50 personas por qué nos hemos enfadado. Con lo cual nos volvemos a enfadar. Y la gente dice, olvídalo. No puedo. Luego, la vida, si veis, es como un árbol. Las emociones, imaginaos que son frutas de un árbol. Y estas emociones tienen dos raíces. La primera, ¿cuál es? La justificación. O sea, no justifiques porque tienes mal humor. Porque cuanto más lo justifiques, más crecerán. Y lo segundo, la identificación. Dicen, ha habido un golpe. No te afecta. A un coche. No te afecta. Matrícula tal. Porra es el mío. Te afecta. Luego, ni justifiquéis, ni os identifiquéis. Pero para esto hay un secreto. Cortar el árbol. ¿Y cómo se corta el tronco? Es cortando el tronco. ¿Y qué es el tronco? La culpabilidad. No juzgues y no serás juzgado. Luego, cuando veáis que alguien está pasando un mal momento o te insulta o algo, piensa, igual tiene un problema y yo no lo sé. Estaba leyendo a Stephen Covey, un libro maravilloso, que dice que una vez subía a un autobús y dos niños estaban peleándose, molestándose, inclusive uno escupió al otro y se agachó y me tocó a mí. Y yo le dije al padre, ¿pero qué está haciendo? Pero no sabe educar a sus hijos, eso es un desastre. Y me miró el padre con lágrimas en los ojos y dice, tiene usted razón, pero venimos del entierro de su madre y no sé cómo actuar. Muchas veces juzgamos sin saber. Intento no juzgar la vida de nadie, porque no sé lo que ha vivido. Es decir, yo tengo que estar agradecido a la vida. La vida no ha hecho nada más que darme cosas buenas. Es decir, yo no soy mérito de nada. La genética, lo que aprendí, todo me ha sido dado. Por eso, por favor, no juzguéis. Y cuidado, esto es muy fácil decirlo, ¿eh? Lo intento, pero juzgo cada día. O sea, os cuento todo esto y me deprimo cada día. Os cuento todo esto, es decir, a mí, por favor, yo no soy ejemplo de nadie. Os lo pido, por favor. Has tocado antes el tema del fracaso, las emociones. ¿El fracaso es emocional o racional, Emilio? El fracaso siempre es emocional. ¿Siempre emocional? Siempre es emocional. Porque un fracaso, visto objetivamente, no es nada más que algo que has descubierto que no funciona. Es cuando juntas al fracaso conceptos de emociones. Por ejemplo, cuando un niño hace algo mal, no se le puede decir, tú eres malo. Es decir, esto que has hecho está mal, no tú eres malo. Entonces, todos los fracasos en la vida son emocionales. Fracasamos en la vida por golpes emocionales, pero nadie nos ha enseñado esto. Porque las emociones eran asuntos del corazón que la razón no entiende. ¿Os acordáis? Y como no eran tangibles, no se podían demostrar. La famosa frase, lo que no se puede mostrar no existe. A ver, yo lucho para no ser nihilista. ¿Qué es el nihilismo? Vamos a ser realistas. Aquí ahora cae un asteroide. Desaparece todo. Desaparece todo lo que sabemos de Mozart, el arte, Picasso, todo. Se podría, quizás si viniese un marciano, podría recuperar algunas fórmulas matemáticas. Luego, cuando te das cuenta y ves el universo, somos la última porquería del mundo. ¿Esto qué nos lleva? A la desesperación. Luego, no caigáis, o intentad no caer en conceptos nihilistas, porque entonces nada vale la pena. Si todo va a desaparecer, nada vale la pena. Luego, yo lucho cada día para que ese aguijón que tengo a veces de nihilismo no me posea, porque pierdo la esperanza. Emilio, antes de pasar a hacerte las preguntas que va a ocupar mi silla Perico, o a lo mejor lo hacemos entre los dos, ¿cómo te gustaría terminar esta conferencia? Bueno, ¿qué mensaje te gustaría que nos quedara? Hay dos cosas que os quería decir, porque yo soy empresario.
Y como empresario, igual que eres tú, aunque tarda un minuto, muchas veces preguntan, Emilio, ¿qué tiene que estudiar mi hijo? Y yo siempre digo, hay una isla japonesa, unas islas japonesas que vieron que la gente era más feliz, rendía más y vivía más años. Y fueron a ver qué hacían, el famoso Ikigai. Y ellos lo que hacen desde pequeños es intentar que los niños, primero, descubran en qué son buenos, cuáles son sus talentos. Segundo, intentan que hagan algo que les guste, que coincida con sus talentos. Tercero, intentan que esto que les gusta y coincide con sus talentos sea sostenible, sea viable a largo plazo. Y por último, que esto que sea sostenible les dé para vivir, sea económicamente rentable. Me parece maravilloso. Luego, cuando dice un niño, le digo, primero, intenta saber lo que te gusta. Segundo, mira cuáles son tus talentos. Tercero, mira a ver que esto sea sostenible. Y cuarto, intenta que esto te dé para vivir. Si consigues esto, serás feliz. Y cuando alguien me dice, Emilio, ¿y en la empresa qué ficháis? Yo ficho 4 características. La primera, ficho gente optimista, alegre, entusiasta, con vida. Yo ficho por coeficiente de optimismo, porque sé que la gente optimista, alegre, entusiasta, la gente que enfoca el presente y no el pasado, una persona optimista no es una persona que no se queja. Una persona optimista es que cuando tiene un problema se pregunta qué puedo hacer. Y una persona pesimista es que cuando tiene un problema se pregunta quién ha sido. Luego, lo primero que hago es, ¿cómo es ese tipo de persona? Por ejemplo, miro mucho si tiene los amigos de la infancia. Cuando veo a alguien que tiene los amigos, son muy recientes, digo, esto va mal. Cuando veo que tiene los amigos de la infancia, es más de fiar. Miro, lo primero, el coeficiente físico. Lo segundo es, miro la pasión. La pasión, la pasión, la pasión. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que hay gente que tiene pasión por todo y gente que no tiene pasión por nada. Y ahí una vez más, Ben Tandler. Ben Tandler dice, tenemos que conseguir que las empresas vivan sobre una nalga. Y yo estoy de acuerdo. Yo cuando veo un pianista que toca sentado, así, es que está muerto. Cuando toca sobre un glúteo, está vivo. Tenéis que vivir la vida sobre un glúteo. Y si no vives sobre un glúteo, es que algo falla. Tenemos que hacer empresas que viven sobre un glúteo. Tercero, gente que trabaje duro. Esto me lo enseñó una persona maravillosa, el Langui, en España. Es una persona que tiene algunos problemas físicos y le preguntan, ¿y usted cómo puede ser así? Dice, pues mire, yo cuando era pequeño veía a los niños jugando al fútbol y le decía a mi padre y a mi madre, quiero bajar a jugar al fútbol. Pero dice, papá, ¿pero cómo? Pues dice, pues baja, pero ¿cómo quieres que baje? Si no puedo andar, si no puedo moverme, dice, pues no puedes bajar, no bajes. Entonces yo, como cualquier niño, pataleaba, pero no me hacía ni caso. Pues no me hacía ni caso, tuve que aprender una forma de vestirme solo, de bajar las escaleras arrastrándome, de ponerme los zapatos solos. Y yo eso es lo que sufrieron mis padres, que me querían, porque los vecinos que decían, qué mala madre es, qué mal padre, no cuida a sus hijos. Pero gracias a que mis padres aguantaron eso, hoy soy capaz de hacer cualquier cosa. Los niños que sacan mejores notas a los colegios son aquellos que cuando se caían nadie los levantaba. Hay algo que no os he dicho. El cerebro reptiliano viene por genética. El cerebro límbico, emocional, se hace. Una parte es genética, lo siento. Otra parte se hace en el vientre materno. Y la inmensa mayoría se programa. Se programa de 0 a 3 años. Básicamente. ¿Qué trato de decir? Trato de decir que los niños aprenden por imitación. No me falléis. Si queréis que vuestro hijo sea maravilloso, tendréis que ser maravillosos. Una vez formatado el cerebro es muy difícil que cambie. Por eso aquellos niños que cuando se caían nadie los levantaba, cuando tienen un golpe en la vida, tiene ramificaciones y se levanta. Yo soy catalán, llevo muchos años sin vivir en Cataluña. Puc parlar català com vulguis. Lo que se aprende pequeño nunca se cambia. Aquellos niños cuando se caían, ahí pobrecito se ha caído, cuando se caen, lo siento, no tienen conexiones, no se levantan. Luego, no me falléis en la primera etapa, no me falléis en la familia. Si tu madre llega feliz, entiendes que sabe vivir feliz. Si tu padre y madre no discuten, entienden que no sabe discutir. Si tu padre y tu madre discuten, los niños creen que todo pasa por ellos, creen que es por su culpa. Y por último, ¿qué busco? Gente con conocimientos. Luego me pedías una frase, pues de Gabriel García Márquez, dile que sí. Aunque te estés muriendo de miedo, aunque después te arrepientas. Porque de todas formas te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un honor. Gracias, Emilio. Y gracias a vosotros por aguantar. Gracias, Emilio.